Hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para cerditos. Y bien, en esta ocasión he de decir que el evento de cerditos últimamente a mí me está gustando mucho, me está funcionando muy bien. Y tanto símbolos como cerditos son los eventos que ahora mismo yo creo que son los que se pueden ganar tiradas y se pueden ganar muchas cosas. En combinado últimamente está la cosa apretada. Es cierto que esta última vez a mucha gente no le han salido tridentes, a mí personalmente no me han salido tridentes, pero a otra gente sí. Me dice que siguen igual que antes. O sea que yo hasta que yo no los tenga los tridentes, no podré decir nada al respecto. Pero vamos, que la cosa en combinado está un poco chunga, por decirlo de alguna manera. Así que nada, en esta ocasión vamos a hacer la secuencia que más me gusta a mí para cerditos, porque es una secuencia súper fácil, es una secuencia que seguramente ya sepas, es una secuencia en la que no tienes que estar tan pendiente del juego, y a mí personalmente me funciona muy bien, y a mí personalmente me gusta mucho hacerla. Así que vamos a hacer la secuencia del ataque para cerditos. Y nada, todo esto vamos a hacerlo justo después de la intro, pero ya sabes que si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, dale like, comparte el vídeo y nada, activa la campanita si quieres estar al día. Así que vamos a empezar con la intro y comenzamos. Secuencia muy sencillita, una secuencia para cerditos muy sencilla. A mí me gusta mucho porque aunque estés haciendo otra cosa, puedes estar perfectamente haciendo las dos cosas a la vez, porque no tienes que estar pendiente del juego, no tienes que estar pendiente de que te salgan los tres símbolos. Así que cada vez que nos salen los tres martillos, o sea, el ataque no se nos para automáticamente, pues ya sabemos que tenemos que subir de apuesta, y cuando nos salen los tres cerditos, sabemos que tenemos que reiniciar. También se nos para con los tres cerditos, o sea que por eso digo que es una secuencia muy sencilla, muy fácil y que no tienes que estar muy pendiente, que son a mí las que más me gustan últimamente. Así que para los que todavía no lo sepan, para la gente que esté llegando ahora al canal, lo primero de todo es darle las gracias y bueno, decirle que cualquier duda, cualquier consulta, dejármelo en comentarios. Yo siempre intento contestar lo antes posible. Es cierto que los últimos vídeos no he tenido mucho tiempo, pero es que ahora estamos en verano, hay muchas cosas que hacer y tengo muy poco tiempo como para esto. Pero bueno, yo de todas maneras siempre intento hacerlo lo mejor que pueda. Y nada, pues deciros, es una secuencia muy sencilla, como he dicho, y es la secuencia del ataque por apuesta. O sea, vamos a buscar un ataque por apuesta. Así que empezaríamos en por 1, buscaríamos un ataque, subiríamos al por 2, buscaríamos un ataque, subiríamos al por 3, buscaríamos un ataque, subiríamos al por 15, buscaríamos un ataque, subiríamos al por 50, buscaríamos un ataque, pasaríamos al por 400 y yo aquí buscaría los tres cerditos. Pero ¿qué pasa si se empieza a alargar o salen varios ataques antes de que yo salga los cerditos? Pues como siempre digo, en la penúltima apuesta, en el por 50, buscar dos ataques en vez de uno. Siempre repetimos la penúltima apuesta, como los que lleven tiempo en el canal sabrán. Últimamente no lo digo tanto, pero yo sigo haciéndolo igual. La penúltima apuesta normalmente, sobre todo al principio, la repito. Y nada, entonces haríamos dos ataques en el por 50, subiríamos al por 400 y directamente ya buscaríamos los tres cerditos. Esto puede variar dependiendo de las tiradas que tengas, de cómo quieras jugar, si quieres apostar más, si quieres apostar menos. Siempre tienes que tener en cuenta tu apuesta máxima. Tu apuesta máxima pues va a depender de muchas cosas, no solo de las tiradas que tengas, porque si tienes pocas tiradas, pero conoces tu ruleta y sabes más o menos cuándo te va a salir, pues directamente puedes subir a apuestas más altas. Pero si no es el caso, si no controlas bien la ruleta, que la mayoría de la gente, y yo me incluyo en muchas apuestas de estas, en muchas rondas, no controlo la ruleta, pues directamente lo mejor que haría sería esto, repetir el por 50 y ir máximo al por 400, siempre y cuando puedas permitírtelo. Así que, como habéis visto, es una secuencia súper sencilla, es una secuencia que ya hemos hecho en el canal. Y nada, pues deciros que vamos a repasarla otra vez, a dar el último empujoncito, pero bueno, es muy sencilla. Buscamos un ataque en por 1, un ataque en por 2, un ataque en por 3, un ataque en por 15, un ataque en por 50, en por 400 ya tiraríamos hasta que nos salieran los tres cerditos. Así que como habéis visto es súper sencilla. Y ahora sí, llegamos a esta parte del vídeo
en la que suelo agradecer muchísimo a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por vuestro enorme apoyo al canal. Y nada, y ya sabéis, como siempre digo, que si no queréis apoyar el canal por el precio mínimo, que son 99 céntimos al mes, si no queréis apoyarlo, directamente con llegar hasta aquí, compartir el vídeo, como he dicho al principio, darle me gusta y verlo hasta el final, también ayudáis muchísimo. Así que muchas gracias también a vosotros que llegáis hasta aquí. Y ahora sí, me despido para el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao. Una y otra vez giramos, la emoción nunca se va. Con los martillos festejamos, la suerte vendrá.